Buenas, yo soy Andrea, esto es Lecturileando y hoy vamos a hacer el wrap-up de las lecturas de septiembre. La Revolución Feminista Geek de Cameron Harley, publicada por Runas y traducida por Alexander Pye, fue la primera lectura que terminé durante este mes. Si habéis visto alguno de mis vídeos ya sabréis que es una de mis autoras favoritas y uno de los grandes descubrimientos del año 2021. En esta recopilación de ensayos premiada, la autora nos adentra en una escritura mucho más personal, a la vez que deja patente su opinión sobre diferentes temas, siempre desde una prerrogativa muy feminista y contundente. Con sus más y sus menos he disfrutado de cada ensayo y sobre todo de la voz de la propia autora, tan clara y concisa. Quiero leer todo lo que nos llegue traducido de Cameron Harley y poco a poco ir probándome yo en inglés para poder algún día leer esas obras que aquí no nos lleguen traducidas. Después me leí Jane Eyre, publicada por RBA en esta colección de novelas eternas y traducida por Benjamin Brigent o Benjamin Brigent. Y la leí en mi particular reto de leer a todas las hermanas Bronte, es un poco reto atemporal. Y también estoy releyendo las que ya había leído, como es el caso de Jane Eyre. La novela nos adentra en la vida de Jane desde su más tierna infancia, cuando todavía está viviendo con su tía política y con sus primos, y después pasamos por su época en el internado y más tarde cuando llega a Thornfield Hall a ejercer de institutriz para el señor Rochester. La fuerza de la novela en las escenas en que Jane y Rochester interactúan me fascinó, pero sí que es cierto que en esta relectura he tenido como cierto conflicto con el personaje de Rochester, quizá porque me he hecho más mayor, hay ciertas circunstancias y comportamientos que me cuesta mucho más digerir, más allá del lapso temporal que existe entre el momento en el que fue escrito y la actualidad. Pero es cierto que hay determinados comportamientos, actitudes y demás que han hecho que este personaje pues no me haya llegado tanto como la primera vez que lo leí. Me parece una novela súper accesible para todas aquellas personas que no tengan bagaje en clásicos y quieran adentrarse en ellos. Creo que es muy sencillo de leer y también por la ambientación que tiene me parece muy recomendable para esta época del año por si os apetece un poco ese tipo de ambiente un poco tétrico, oscuro. Creo que esta novela es una muy buena elección. Después leí La chica oculta y otros relatos de Ken Liu, publicada por Runas y traducida por María Pilar San Román. Y es verdad que esta recopilación de relatos fue un poco una montaña rusa de sensaciones. Si tengo que ser categórica, diría que El zoo de papel y otros relatos me gustó un poco más que La chica oculta. Quizá por esa empatía que me llamó tanto la atención en esa recopilación de relatos, aquí también la hay. Yo destacaría a lo mejor los relatos de la primera mitad de la recopilación, en los que el autor te pone en la piel de personas a las que antes pasabas por alto, por esa visión tan occidentalizada que tenemos de la historia, que parece que solo hay guerras civiles y guerras mundiales desde la perspectiva de Occidente. Hay muchos hechos de la historia asiática que a mí me son del todo ajenos y considero que Ken Liu es un maestro a la hora de ponerlo sobre el papel, tanto en los relatos que tienen una perspectiva más histórica como en los que tienen tintes más fantasiosos. El autor consigue que se te encoja el corazón y que el relato siga dando vueltas en tu cabeza incluso tiempo después de leerlo. En esta ocasión hay una serie de relatos que van teniendo cierta continuidad en la recopilación y no sé, quizá me equivoque, pero he tenido también la sensación de que incluso aquellos que aparentemente no están relacionados, siento que tienen como un trasfondo común de por dónde van a ir los tiros en un futuro lejano o no tan lejano para la humanidad. El siguiente libro que finalicé fue El ritmo de la guerra, la cuarta entrega del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, publicado por Nova y traducido por Manu Viciano. Fue una lectura conjunta organizada por Ro de Librería 9 3/4 y Amari de Inladris. Voy a dejar el libro aquí porque pesa un quintal. A ver si os puedo poner la imagen aquí. La verdad es que fue una lectura que yo siento que tengo una opinión un poco impopular, aunque es cierto que lo que hemos comentado en el grupo de lectura le pasó a más gente. Digamos que sentimos que este libro a lo mejor no llega al nivel de algunos anteriores. El nivel que alcanza la trama, el ritmo, las sorpresas que nos fuimos encontrando en Palabras Radiantes, siento que no ha continuado ni en Juramentada ni en El ritmo de la guerra. Hablaros de la trama del ritmo de la guerra sería caer en spoilers de los libros previos, entonces me limitaré a decir que continúa la historia de Kaladin, de Shallan, de Dalinar y del resto de protagonistas de los libros anteriores, pero a mi gusto creo que la grandilocuencia de la historia en sí se me ha quedado corta. Probablemente esté pareciendo un resumen de lectura un poco hater. De verdad que no, es un libro que lo he disfrutado, pero si lo pongo en una balanza y lo comparo con Palabras Radiantes o El Camino de los Reyes, para mí son dos pasos hacia atrás en cuanto a nivel de sorpresa, a nivel
de trama incluso. Sentía como que lo que se nos cuenta en el ritmo de la guerra era una dilatación de un mini episodio entre dos grandes acontecimientos. Me daba la sensación de que era como si entre el gran boom de la segunda entrega y la tercera de una película de Marvel, pues nos pusieran una serie de 10 capítulos de 20 minutos. Pues para mí eso fue un poco el ritmo de la guerra. Me supo a poco, hay grandes revelaciones, totalmente cierto, pero también es verdad que los momentos que deberían haber sido súper climáticos y que suceden cosas muy importantes al final con antagonistas y protagonistas principales, me parecieron contados con prisa, sin darle la pausa ni la importancia que tenía. Me resultaron bastante anticlimáticos y en ese sentido me ha sorprendido porque considero que Sanderson es un maestro de los finales y no solo por lo que sucede, sino por cómo te los va cebando con anterioridad. Te da la sensación de que estás a 200, 300 páginas del final diciendo ahí lo que viene, ahí lo que viene, ahí lo que viene. Y luego cuando viene, aún así te sorprende. Pues esto me ha faltado en el ritmo de la guerra. Creo que hay personajes principales a los que se les ha dejado un poco de lado, que se les ha sacado de la trama principal con subtramas un poco absurdas, ejemplo Dalinar, y me sentí un poco triste en ese sentido. Por eso a lo mejor la sensación que puede estar dando es de que no me ha gustado, que estoy súper decepcionada, pero es un libro que yo lo considero muy buen libro, que dentro de lo que es el género de la fantasía es un librazo, pero dentro del Archivo de las Tormentas no lo considero un librazo. Creo que las dos primeras entregas sí lo son, Juramentada la segunda mitad me fascinó, el final me parece súper épico, pero eso no lo he encontrado en el ritmo de la guerra y tengo que ser absolutamente sincera, aunque probablemente sea bastante impopular esta opinión. Espero muchas cosas del quinto libro y ojalá el final del primer arco, de la decalogía, de esta primera pentalogía, sea tan épico como yo me lo imagino en mi cabeza y que por lo menos recupere el nivel, ya digo, de cómo para mí empezó esta saga. Siento que lo que fue el Camino de los Reyes y lo que creció en Palabras Radiantes, para mí fue un pasito atrás con Juramentada, aunque ya digo que la segunda mitad del libro me encantó y el final muy épico. Pero eso en el ritmo de la guerra no lo he terminado de encontrar. Me da pena, pero tengo que ser sincera. Para la iniciativa de Yo Leo Corea, organizada por Prissy Selene, leí El Buen Hijo de Yu Jeong. Está publicada por Reservoir Books y traducida por Luis Alfredo de los Frailes Álvaro. Creo que lo he dicho bien. Fue un libro que yo cogí en el Biblio. Si no fuera por esta iniciativa seguramente no me habría animado a leerlo y me alegro mucho de haberlo hecho. Es verdad que para mí el final fue demasiado ya ida de olla, pero el resto me gustó muchísimo. Nos cuenta la historia de Yujin. Un día se despierta en su cama cubierto de sangre, hay un cadáver en su casa y hasta ahí voy a leer. La sinopsis profundiza más allá, yo prefiero no hacerlo, creo que con esto ya quizá os apetezca leerlo. Quitando el final, que ya dije que para mí era demasiado, el resto de la novela me gustó mucho. Creo que cuando pasa ese tramo inicial de introducirte en lo que ha sucedido, empieza a tener un ritmo trepidante y lo que más me ha gustado fue la psicología del personaje principal, cuando empezamos a conocer más tanto de su presente como de su pasado, tanto a nivel personal como familiar, y de los impulsos que lo mueven. Creo que psicológicamente es un personaje súper atractivo. Si os apetece un thriller coreano, yo os lo recomiendo mucho. Después leí Reyes de la Tierra Salvaje, de Nicholas Eames, publicado por Gammon Fantasy y traducido por David Tejera Espósito. Fue la recomendación de Fran durante este mes de septiembre y la verdad es que empecé el libro diciendo vale, está muy bien, pero sin mucho más. Fue pasar las 180 páginas y me enganchó. Para mí fue un libro súper adictivo, súper trepidante, entretenido, un elenco de personajes maravillosos. Y yo creo que es un libro muy disfrutable si te gusta la fantasía, ya sea más clásica o más épica. Tiene un punto canalla maravilloso en la narración y creo que es un poco fantasía, un poco para todos los gustos, porque tampoco es así, no tiene esa sobriedad de la fantasía épica que solemos encontrar, sino que es un poquito más desenfadado. Nuestros protagonistas son Saga, una legendaria banda que se separaron hace unos 19-20 años, han seguido con su vida. Están mayores, están gordos, están a la buena vida algunos de ellos, otros pues viven como buenamente pueden y vuelven a juntarse porque la hija de uno de ellos, de su líder, Gabriel, Rosa, se encuentra en una ciudad sitiada al otro lado de la Tierra Salvaje y van a ir a ayudarla. Todo lo que sucede una vez que la banda se reúne me pareció súper adictivo y todo lo relacionado con la Tierra Salvaje per se me encantó. Todo ese mundo de criaturas fantásticas, monstruos, hizo las delicias en mi imaginación, me dio para imaginar más y no poder.
de verdad que es de ese tipo de historias que disfruto muchísimo porque me parecen súper visuales y la película mental que yo me monto es increíble. Es una historia de las que se recuerdan, muy desenfadada, pero también con la capacidad de calar hondo. Digamos que tiene momentos para tocar la fibra sensible, para tocarte un poquito el corazón, y en ese sentido yo creo que es una de esas lecturas que se van a quedar conmigo durante bastante tiempo y solo puedo decir que Mug, te quiero. Hacía ya bastantes semanas que había terminado el 5.º libro de La Rueda del Tiempo y el cuerpo me pedía volver a este universo. El desenlace del 5.º libro me pedía precuela y así fue como llegué a leer Nueva Primavera, publicada por Minotauro y traducida por Mila López, y la verdad es que ha sido como un reencuentro mágico. Aquí Robert Jordan nos adentra en la vida de Lan y de Moiraine en un momento muy concreto del tiempo. Moiraine se encuentra formándose como Aes Sedai en Tar Valon, en la Torre Blanca, y Lan Mandragoran pues está ejerciendo del héroe, del caballero belicoso que es, y digamos que este es el punto en el que ellos se encuentran. Yo creo que no debería decir nada más. No soy objetiva con el personaje de Lan. ¿Lo seré algún día? Lo dudo mucho. Tenía tantas ganas de volver a este universo que siento que he gozado esta precuela por encima de sus posibilidades, porque si soy justa, realmente el peso que tiene no va mucho más allá que presentarnos a estos dos personajes antes de que se conozcan, antes del Ojo del Mundo, y luego también te introduce personajes que van a aparecer en la saga. Es verdad que, según mi opinión, te adelantan muchos rasgos de su carácter que es mejor ir conociendo a medida que vas leyendo la saga en orden. Hay personajes que aquí ya son abiertamente antipáticos, en la saga principal no lo sabes, lo puedes intuir desde un principio, pero no está confirmado, puedes tener esa duda de es bueno, es malo, va a ayudar, va a perjudicar. Y creo que es bueno ir descubriéndolo libro a libro y no teniendo la idea clara que ya se nos presenta aquí. No sé exactamente en qué punto se debería leer Nueva Primavera. Yo lo leí después del 5.º libro, lo he entendido todo, me ha gustado, pero ya digo, es un libro que yo creo que se disfruta más si eres fan de la saga que como libro independiente per se, porque ya digo que la trama es lo que es. La vida de Lan y Moiraine en un momento concreto y cómo ellos llegan a tener el vínculo que después conocemos en lo que es la saga. La última lectura que terminé durante el mes de septiembre fue la lectura conjunta organizada por Belén de Todo lo que leo, de Las nieblas de Avalon, en concreto del primer libro. En esta edición se llama Maestra de Magia, creo que hay otras en las que se llama Experta en Magia. Y la verdad es que, traducido por Edith Zilli y publicado por Salamandra. Aquí conocemos a los padres de Arturo y Morgana antes de que nazca el primero, y también vamos a ver momentos de su infancia, momentos de su adolescencia y posadolescencia sobre todo. Mientras que Arturo va a ser educado desde un prisma mucho más cristiano, desde el punto de vista religioso, a Morgana se la va a llevar su tía Viviana, que es la Dama del Lago, a la isla de Avalon, y allí va a ser formada como sacerdotisa. Lo que destacaría de este primer libro es que tanto Viviana como Dama del Lago como Merlín van a utilizar un poco a los personajes como marionetas para que se cumplan una serie de visiones, profecías, que digamos que ellos tienen gracias a la diosa, a la gran diosa, y lo hacen de tal manera porque ellos quieren proteger la Britania que ellos conocen, la Britania de los druidas, la Britania de la diosa, frente al cristianismo que está llegando y quiere imperar. Esta visión del mito, desde la perspectiva de Marion Zimmer Bradley, nos va a adentrar sobre todo en la visión de las mujeres, más en concreto de Morgana, y por eso vamos a hacer ese recorrido desde su infancia hasta su posadolescencia, y culminará en un momento clave en el que Morgana pues, va a decidir hacia dónde dirigir sus pasos. Digamos que ella fue educada con un fin, pero ella a lo mejor toma decisiones que al resto de personajes pues a lo mejor les puede agradar más o les puede agradar menos. Y entiendo que esto va a tener una serie de consecuencias en el segundo libro, que si no me equivoco es La Gran Reina. Y hasta aquí las lecturas del mes de septiembre. Espero no haberme extendido demasiado. Estaba un poquito nerviosa al tener que hablar de tantos libros, no quería que se hiciera un vídeo excesivamente largo. Muchísimas gracias si lo habéis visto hasta aquí. Os agradezco infinito si os apetece darle a me gusta, si queréis suscribiros al canal sois sobradamente bienvenidos. Espero veros la semana que viene, espero que tengáis unos días maravillosos por delante y que la lectura os acompañe.